Ahí sí, empezamos. Estamos grabando. Ya, bien. Buenas tardes. Esta clase es una clase excepcional porque no teníamos electricidad en nuestra universidad. Eh, les voy a dejar la presentación, ustedes la ven con calma después. Voy a ir directamente a lo que tiene que ver con la evaluación. ¿Ya? La unidad 3 tiene que ver con tres cosas. Los diccionarios, enciclopedia y corpus. La idea de la evaluación final de este curso es que lo hagamos a través de dos proyectos. Ya revisamos las fechas. El primero, la evaluación número 2, es la primera parte del proyecto final. ¿Ya? Es un mini proyecto colaborativo, se le llama así, pero en realidad es la preparación. Y después el proyecto de aplicación final, que es con todos los análisis correspondientes al objetivo del curso. Entonces, primero les voy a mostrar de qué se trata. El proyecto de aplicación de lexicogenesia consistirá en realizar una investigación documental específica en que se aplica el marco de trabajo de la lexicogenesia. Es decir, se aplica identificar y describir el significado nuevo en unidades léxicas o lexemas en una lengua funcional determinada. Son esas dos cosas las que vamos a identificar, definir, primeramente. ¿Qué es lo que necesitamos saber? Bueno, algunas cosas sobre corpus lingüístico, para qué sirven los corpus, ver algunos ejemplos, los vamos a ver en la próxima clase, establecer qué podemos hacer con un corpus para efectos del proyecto final de curso. Ahí viene Claudio. Usar el concepto operativo de la lengua funcional, que lo revisamos anteriormente, lo hemos revisado, pero ahora vamos a ver específicamente la definición de una lengua funcional en particular, estar consciente también del alcance de este curso, de este proyecto, que es, si me voy de repente avíseme, porfa, si se me mueve. Estar consciente del alcance, que es un método, es un trabajo que no es una muestra generalizable, es cualitativo, no podemos especular como declarar que si estudiamos la lengua funcional del español de Santiago de Chile vamos a hacer un estudio acabado, sino que simplemente es una aproximación inicial, porque nuestro objetivo es buscar lexemas que arrojen nuevos significados o bien que hayan algunas acepciones nuevas. Entonces, la evaluación número 2 va a consistir en estos pasos, que esto es lo que hay que presentar. Definir la lengua funcional que se describirá a partir de la muestra lingüística que se obtendrá. O sea, las dos cosas van relacionadas, tanto la definición de la lengua funcional como la muestra fundamental. Un ejemplo de lengua funcional, para que no se asusten y lo tengamos más claro. Este es un ejemplo donde están las cuatro variables fundamentales, que lo habíamos visto. La primera, sincrónica, una variante tiempo, por ejemplo, 6 de junio 2023. Sintópica, una variante zona, un lugar de Chile en particular. Sinstrática, cuando es una variante estrato, como culto, profesional. Sinfásica, cuando es una variante estilo, por ejemplo, informal, una conversación de pasillo, de café. Hay otras variables complementarias que van a depender, su elección va a depender, o su identificación va a depender de lo que uno quiera hacer. El hábitat, por ejemplo, si es urbana o no urbana, algún código en particular, si tiene que ver con códigos más elaborados, como estudios universitarios completos o algún tecnológico en particular, tramo de edad, etario, sexo, si es que vale la distinción hacerla entre hombres y mujeres, porque son cuestiones sociolingüísticas que existen, y si bien es discutible, a veces funciona aplicarlo. ¿Ya? Por ejemplo, esta es una formulación de una lengua funcional. Esta es la tabla, el cuadro. Ustedes van a poner una tablita, un cuadro cuando definan esta lengua funcional, así, pero me interesa que le hagan el relato también, la formulación, que va a ser algo así, por ejemplo. Estudiaremos la lengua funcional de Santiago de Chile, lugar, sin tópico, entre el 3 y el 13 de junio de 2023, un tiempo sincrónico, en hablantes usuarios de Twitter que comentan acerca de las últimas noticias sobre la crisis de salud, un estrato oculto, sistrático, a través de interacciones coloquiales, estilo informal, sinfásico. ¿Ya? ¿Se entiende hasta acá la formulación de la lengua funcional? Háganme una manito si quieren, alguna cosita Yo sí. Ya, bien. Se pueden agregar entonces las otras categorías dependiendo de lo que ustedes vayan a explicitar. Les recomiendo profundamente que estudien, que lean este artículo que es de una página larga,
de HTML y que explora las variedades funcionales y da algunos ejemplos y los pone más al corriente de lo que se trata de esto. Bien, tenemos la primera parte, que es la definición de una lengua funcional. Ya. Cuando vayas a definirla previamente, yo creo que no van a tener ningún problema. Cuando seleccionen el corpus, seguramente van a tener algunas dudas y van a volver a la lengua funcional a redefinir algunas cosas. Eso va a ser súper normal que ocurra. Y por eso me pueden escribir correo. Ojalá me escriban un correo con copia a todos, de tal forma de que sea como un foro, para que todos nos enteremos de las dudas. Segundo, la selección del corpus lingüístico. Ahora, este corpus eh, tiene que provenir del nivel discursivo conversacional, o sea, donde hay una interacción más relajada, más coloquial. Ahí yo pongo un artículo que voy a denominar en la siguiente slide, lo voy a identificar con más detalle, que es de Antonio Briz, en que él discute, habla y nos presenta las distinciones de la interacción de nivel discursivo. Ya lo vamos a retomar. Segundo, que se haya obtenido desde alguna red social, particularmente de carácter conversacional, como Twitter. ¿Ya? Hay otro libro de Alcántara Pla que en un capítulo en que habla, nos justifica por qué Twitter se escoge harto en este tipo de trabajo. Y además hay un video que les voy a dejar el link sobre la justificación de usar Twitter. Alguien preguntaría, ¿se puede usar YouTube, Facebook, no sé, Reddit, o Mastodon, que es una lengua una parecida a Twitter, una plataforma? Se pueden usar todas las que nombré, pero tienen problemas como para identificar tipos de lengua. Por ejemplo, eh, Facebook, uno puede encontrar cuadros de diálogo de mucha gente que esté conversando sobre algo, pero se agotan rápido, a no ser que sea un foro particular o un grupo en que haya mucha gente y uno pueda delimitar. Eso podría servir, en que uno obtenga contenido público de un foro de conversaciones sobre algún tema en particular y ahí uno sabe más o menos cuál es el perfil de la gente que está ahí conversando. Lo mismo YouTube podría ser si es que hay un video sobre algún tema de contingencia, por ejemplo, puede ser una entrevista política o una conversación entre personalidades públicas, y que haya harto comentario abajo, interacción. Eso también podría funcionar, ¿ya? Y en ese sentido la delimitación, como decir Santiago de Chile, va a ser un poco variable, un poco difusa, muy vaga. Estaríamos hablando igual de algo así como Chile, más que Santiago. O más bien la plataforma específica en que hay hablantes de origen chileno. ¿Y por qué chileno y no latinoamericano? Porque nosotros somos, como tales, podemos identificar dentro de nuestra cultura, nuestra comunidad lingüística chilensis, podemos identificar de mejor manera cuando hay algo que está sonando distinto, que tiene significado distinto, ¿ya? Difícil poder saber, por ejemplo, si son es una cadena de tweets que proviene de personalidades públicas, no sé, de España, Madrid. Es difícil, ahí no podemos meternos como para poder delimitar si es que hay contenido distinto. ¿Se entiende eso? ¿Esa diferencia? O sea, ¿se entiende por qué tiene que ser chileno, español de Chile y no español de otros lados? Incluso para ti, Valeria y Camila. Sí, profe. Ya. Vamos a buscar que esté basado en conversaciones orientadas por un hashtag, ¿ya? Eh, o por contenido vertido por una personalidad pública, política, social o de cultura popular. ¿Ah? Aquí no nos vamos a supeditar a que sean, ojalá no académicos, ojalá gente de la calle y ojalá que sea gente, digo, de la calle en el sentido de que sea lo más informal posible, porque ahí es donde hay cambio lingüístico. Si ustedes, por ejemplo, se dedican a recopilar tweets de académicos, por ejemplo, que están hablando sobre un tema, ahí no vamos a encontrar mucho. Va a estar bastante seco eso, va a ser desértico en ese sentido. ¿Ya? Y es por eso que esas conversaciones podríamos seleccionarla a partir de un hashtag en particular, por ejemplo, salud pública en Chile. ¿Ya? Ahí va a haber N discusión. O algún de estos personajes que pueda haber lanzado un tweet y que haya sido rebatido. eh, y si es poco contenido, uno puede buscar un par de hashtags o puede buscar, en general los hashtags tienen harta información, o puede buscar dos personalidades públicas
que hablen de ciertos temas donde hay interacción de hablante. La idea es que sean 3.000 palabras como máximo. Entonces, el tercer punto que hay que poner acá es la transcripción del corpus. O sea, la evaluación número 2, como inicio del proyecto de aplicación final, implica que ustedes puedan definir una lengua funcional, no importa que después la cambien, pero que la definan, que el corpus esté definido de acuerdo a esa lengua funcional, que se justifique la elección de la plataforma, ¿ya? Para eso están ahí entre paréntesis los artículos que hay que leer, como para que tengan ustedes marco teórico para justificar, y el corpus transcrito al papel. Eso es lo que ustedes tienen que entregar en clases, impreso, con ese número de palabras aproximado, Word, tamaño carta. Ahí hay que juntar algo que sea Word, tamaño carta y que el interlineado sencillo. Y me faltó poner palabra, letra, formato, perdón, fuente, Calibri 12. ¿Ya? Calibri 12, sencillo. No se consideran palabras los hashtags o almohadilla, como le dicen en España, en que se etiquetan estos mensajes, los arroba, los paréntesis, los signos de puntuación y otros ruidos. Por ejemplo, se ocupan muchos emoji en las interacciones y eso en realidad no son palabras. Para un curso de análisis del discurso funcionaría perfecto, pero acá no. Acá estamos tratando de ocupar, estamos en la dimensión de la lengua, escrita, hablada, por lo tanto vamos a explorar eso. Ya, ahí yo les ponía, justificar la elección de otras redes sociales. Pregunta hasta acá, ¿se entiende? Eso que está. Profe, Sí, diga. eh, quedé confundida sobre qué parte se entrega impresa. ¿Se entrega impreso el trabajo y el corpus Sí, o...? esto que está acá, esto que está acá. O sea, tu presentación es la pareja de trabajo, obviamente la asignatura, la fecha de entrega, el nombre del trabajo, que trabajo final, trabajo evaluación número 2. Primer punto, expone la lengua funcional en esa tablita que les mostré, la formulan en palabras como un relato. Luego, presentan el corpus, pero en esa presentación del corpus, lo primero es que justifiquen la elección de la red social, de la elección de la red social, qué tipo de tweets o de contenido obtuvieron y lo justifiquen con lo que dice Antonio Britz. Antonio Britz que habla de distintos niveles discursivos. Entonces ahí ustedes tienen que leer eso para tomar lo que les atañe a ustedes. Ejemplo, si tomamos una línea de tweets de 2 o 3 personas que están interactuando y tomando turnos, eso está expresado teóricamente por el artículo de Britz. Entonces ustedes dicen, según Britz, que dice, establece que las interacciones tanto son de esta manera y se llaman tal y cual, nosotros escogimos, seleccionamos el corpus que tuviese esa orientación y es este. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? O sea, en el fondo, ahí ustedes tienen que, antes de poner el corpus lingüístico completo, justificar, eh, señalar qué tipo de interacción están seleccionando en el corpus, justificarlo de acuerdo a lo que dice Britz de nivel discursivo, y por supuesto que si toman Twitter, justificarlo también de acuerdo a lo que Alcántara Pla habla sobre Twitter, que básicamente él define Twitter como una red social en que está eh, como que el límite de lo privado se ha corrido mucho y ahora es ámbito público. Entonces, es por eso que Twitter nos sirve y sirve mucho para efectos de este tipo de investigación, porque en Twitter la gente habla mucho escribe como habla y es una muy buena fuente de información al respecto. Es muy particular que Twitter, más que otras, tiene ese orden. De hecho, hay una posibilidad de que uno cuando trabaja un corpus lingüístico descargue una API que permita, incluso hay un servicio pagado, de que uno pueda extraer de discurso público una gran cantidad de datos y con eso armar bases lingüísticas, corpus lingüísticos para poder hacer estudios. Entonces, Twitter tiene hasta pensado el negocio de venderle a los investigadores corpus lingüístico. Así de importante es. Estas son las lecturas obligatorias.
La de Breeze, que yo se las mandé en un drive, les mandé el link del drive donde están estas lecturas. Todas estas lecturas son cortas. Análisis de la conversación de Antonio Briz hace las distinciones de la conversación y les permite a ustedes justificar la descripción del corpus y las interacciones, el tipo de interacción que van a seleccionar. Después viene de Alcántara Pla, en que el libro se llama Palabras Invasoras, que es un libro muy fácil de leer, es como de opinión, ensayístico, y el capítulo correspondiente a esas páginas, Vías Transparentes, es donde habla de Twitter y justifica por qué Twitter es importante, de acuerdo a lo que le he señalado recién. Y el otro es un artículo ejemplo de análisis léxico-genésico, que es más bien para que ustedes conozcan cómo se trabaja en esta área y cuáles son los resultados académicos de esta área, que este se llama Procedimientos de Creación Léxica en el Registro Festivo del Diario Chileno La Cuarta. Es un artículo elaborado por un académico de Mauricio Fonsalía, un académico de la Universidad de Chile, que yo lo conozco personalmente, sé que trabaja muy bien, y el artículo es muy interesante porque muestra cómo en La Cuarta, la Cuarta ha sido y fue uno de los diarios escritos con mayor cantidad de evidencia evidencia de procedimientos de creación léxica, tanto por redactores que trabajaban ahí, como también recopilando y ocupando dichos de la gente de la calle e incorporándolos en todas las crónicas y en los artículos y en las notas que escribían. Entonces, es bien interesante eso. Así que es por eso que esas tres lecturas son obligatorias y son rápidas de leer, y sobre todo, particularmente las dos primeras, para poder justificar. Luego de la entrega de la evaluación 2, nosotros vamos a adentrarnos en esto y ya les voy a explicar cómo va a ir analizando mucho más en detalle el corpus. Pero lo que me interesa es que la evaluación 2, vuelvo atrás, tenga estos tres componentes. O sea, más bien dos grandes componentes, que son la lengua funcional, la selección del corpus a través de la justificación de ese corpus, en términos del tipo de conversación que existe, la red social seleccionada, por qué esa social seleccionada, y el corpus, que va a estar orientado por hashtag o por interacciones a través de un tema entre dos personalidades. De repente estas polémicas que se arman y que son en hilos infinitos. Eso es. Hasta aquí, Camila, cuente. Profe, disculpe, lo que debe tener aproximadamente 3.000 palabras es el proyecto de esos tres pasos en general o No, el el corpus. corpus, solo el El corpus. corpus. Sí, Ah, ya. solo el corpus, sí. ¿Por qué? Porque en este tipo de corpus es difícil encontrar mucha variación de significado. Entonces, el número aproximado es menor, es poco. Ahora bien, ¿qué sugeriría yo? Qué buena pregunta que hiciste, porque si ustedes piensan, ¿cómo voy a obtener significados nuevos a priori si selecciono un corpus y no tengo idea? Entonces, yo sugiero, desde el punto de vista intuitivo, como lingüistas intuitivos, sugiero que seleccionen, revisen harta información, seleccionen distintos corpus, preseleccionen corpus y hagan el siguiente ejercicio. Marquen, registren aquellas palabras o expresiones que a ustedes les parezcan que pueden tener un significado distinto al que aparece en la RAE. ¿Ya? Como veíamos en una de las clases, peor es mascar laucha, que aparece una expresión así. Bueno, voy a la RAE y busco peor, busco laucha, busco mascar, y en ninguna de ellas aparece peor mascar laucha. Entonces quiere decir que esa expresión completa, así tal cual, es algo como en forma y fondo, algo nuevo. Es una expresión lexemática nueva. Ahora bien, podría haber otras cosas como, sé, alguna palabra como, eh, no sé, X. Decíamos en la clase pasada algo así, joseo, una palabra que a lo mejor, supongamos que existe, que la RAE la registra porque es como de Costa Rica y aparece registrada, aparece la palabra, pero aparece con otro significado al que nosotros encontramos en el contexto. Por lo tanto, también nos sirve, aunque esté en la RAE, pero ya hay otro significado, hay otro matiz. Entonces, yo sugiero que preseleccionen algunos corpus, alguna cantidad de corpus, y vean si les sirve o no. Puede ser que si seleccionan un hashtag y con ese hashtag no tienen 3.000 palabras, vayan a otro, seleccionen dos hashtags. Y lo importante es que
El corpus, como es una muestra cualitativa y estudio de caso, ustedes pueden seleccionar un par de hashtags o un par de intervenciones de tal manera que les dé el número mínimo y que podamos ahí, ojalá, tener evidencia de cosas nuevas. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, gracias, profe. Ya, Camila. Las demás, chiquillos, los demás, ¿cómo están con eso? Bien, Constanza. Ya, listo. Y la evaluación 3. Todo esto nos vamos a preparar para la evaluación 3. Ya, vamos paso a paso. Ya, Melanie también por ahora, claro, y Valeria también. Súper. La evaluación número 3, que va a venir, ya tenemos fecha, y que viene obviamente después de esta evaluación número 2, va a ser más específica, y ahí vamos paso a paso. Entonces, ya la parte documento escrito va a tener un formato específico de acuerdo a lo que queremos que ustedes obtengan. Por ejemplo, más allá de la primera presentación, de la primera página, que sabemos lo que hay que poner, viene la página 2 y 3 en que ustedes van a presentar el trabajo. O sea, van a mostrar los roles integrantes del grupo de trabajo, qué hicieron cada uno, cada una, cuál fue la distribución de ellos. Obviamente que van a remitir al título, van a mostrar el objetivo planteado. Sabemos todos cuál es nuestro objetivo, pero ustedes lo pondrán también en el informe escrito de manera formal. Van a decir el objetivo que nos planteamos con este proyecto fue este. Van a mostrar la definición de la lengua funcional ya específica. O sea, es como validar lo que presentaron en la evaluación número 2 y la delimitación del corpus seleccionado. Como ustedes ya trabajaron con el corpus y ya lo vamos a ver revisado en clase, ustedes aquí van a formular los criterios de selección de ese corpus, ya que ya lo van a venir trabajando anteriormente, pero aquí ya lo van a presentar con todas las variables por las cuales ustedes hicieron la selección. eh, Te fijas, criterio de selección, la fuente, sistemático de hashtag de personalidad pública, qué tipo de interacción discursiva había, las fechas de obtención de las muestras, todo eso. En la página 4 en adelante, ustedes van a plantear una selección de 10 lexemas. Puede que haya 15, 20 que hayan previamente revisado, pero aquí solamente se van a quedar con 10 que tengan este diferencial de significado. Ahora bien, este diferencial de significado con respecto a la RAE va a ser porque la acepción sea completamente nueva, ¿ya? O sea, se aporte algo nuevo, o el lexema sea nuevo, o sea, una palabra completa en forma y fondo, forma y contenido sea completamente nuevo. Esas dos posibilidades son elementales para que se incluyan. Aquí ustedes van a presentar la definición base de comparación que encontraron en RAE, si es que, si es que existe la palabra en RAE, o declaran si no se encontró en RAE. Y luego la definición formulada por el equipo investigador que son ustedes. Después de esto, se describe la diferencia de las dos definiciones del lexema. En el caso de que haya algún matiz o en el caso de que sea completamente distinta, ahí ustedes tienen que haber un margen de explicación de aquello. A propósito de eso, presentar la frecuencia de apariciones y colocaciones. Por ejemplo, si la palabra X aparecía siempre asociada a otras palabras cuando se mencionaba, cuáles eran, y si hay alguna característica en especial, alguna característica especial que manifestara esto, como porque esta frecuencia de uso de estas palabras cercanamente. ¿Ya? Es como mucho lo que pasa cuando en el plano gramatical, cuando las palabras tienden las preposiciones a estar junto al lado de otras, eventualmente. Pero eso lo vamos a revisar con más detalle después de la entrega de la evaluación 2. Conclusiones. Incluir las 3 áreas de trabajo. ¿Cuáles fueron estas? El área de lengua funcional, es decir, van a hacer una conclusión sobre qué resultó esta hipótesis de lengua funcional que ustedes formularon, si lo que obtuvieron les pareció que es representativo de esta lengua funcional que ustedes, digamos, estandarizaron, parametrizaron. El corpus seleccionado, sobre el corpus, conclusiones sobre eso, conclusiones sobre los tipos de interacciones conversacionales. Ahí nos metemos un poquito en el ámbito más discursivo, pero en función de lo léxico, siempre en función de lo léxico. Y los diferenciales de significado encontrado.
O sea, una conclusión sobre, por ejemplo, la cantidad de significados distintos que encontraron entre la RAE y lo que ustedes formularon, o bien el número de palabras que no estaban o que eran todas similares, todas estaban en RAE, pero en realidad había solamente cambios de acepciones, pero todas estaban en la RAE, por ejemplo. Ese tipo de conclusiones son importantes ahí y son muy sui generis de cada uno de los trabajos de ustedes. ¿Sí? Más la bibliografía usada en formato APA. Ahí les dejo yo un link de un generador de APA, que como ustedes saben, el APA tiene sus reglas, pero hoy día uno va a ese link, pincha, y yo digo, ¿cómo tengo que citar tal cosa sobre bibliografía? Y ahí está. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Vamos bien hasta aquí? Chicas, chicos, bien. Todo bien. Anexo, perdón, ¿sí? No, Anexo, todo bien. corpus completo, ¿ya? El corpus completo con las anotaciones, eh, eso va en el anexo. Ahora, ¿qué son las anotaciones? Eso se los voy a explicar después. Vamos a verlo más en detalle. A mí lo que me interesa es que eh, tengan súper claro lo que tienen que presentar la próxima clase, para el efecto de la evaluación número 2. ¿Ya? En cuanto a la evaluación número 3, ya vimos la parte formal, y en cuanto a la presentación oral de 5 o 10 minutos, es esto. Muy sencillo, muy estructurado. Slide 1, donde ustedes presentan quiénes son. Recuerden tratar siempre de usar colores claros para que yo a propósito ocupo el color blanco porque produce menos ruido en la comunicación. ¿Ya? Pueden ocupar otro color, pero ojalá claro y de contraste. Nunca colores tan oscuros, porque si no, no se ve. Slide 2, el objetivo del trabajo, la presentación del corpus, pero no el corpus entero, por favor, sino que el corpus seleccionado fue este, o sea, los indicadores de la selección del corpus, la lengua funcional que hicieron y el listado de los 10 lexemas seleccionados que están en el informe. Pero no van a presentar los 10 en ese momento, solamente van a presentar 5 de ellos. O sea, van a buscar los 5 más destacados de su corpus y van a presentarlos acá, específicamente pensando en el diferencial de significado que existe. Si este diferencial tiene que ver con una acepción nueva, completamente, y el lexema se mantiene, o un lexema nuevo más un significado nuevo. Y finalmente, una slide súper resumida de 3, 4 conclusiones con la bibliografía que usaron. Si quieren lo ponen en otra slide, nada, lo mismo eso. Pero ese es el tenor de este tipo, de esta evaluación, perdón, esta evaluación final, porque es más bien como para compartir el trabajo que ustedes hicieron, compartirlo con sus propias compañeras, compañeros. Porque yo tengo el trabajo completo escrito y ahí yo hago la evaluación de las dos cosas, 50 y 50% de cada uno de estos elementos, la oral como lo escrito. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Muy claro? Muy bien. Bueno, hay ciertos conceptos para aplicar en el proyecto. ¿Ya? Yo no sé, mire, yo tengo acá está la charla completa, y yo edité la charla, la tengo acá, y entonces, es una charla que tengo que, para compartir, tengo que incluir el audio. Voy a mostrarles un poquitito de la charla, para que vean a lo que me refiero yo cuando hablamos de este tipo de cosas. Ya, me están viendo, ¿cierto? La pantalla. ¿Sí? Que ver con cómo pasar de un corpus ¿Se a un escucha? dataset de texto para entrenar un modelo, cómo conseguirlo, cómo diseñarlo y qué hacer con él después. Entonces, voy a contar rápidamente que el procesamiento del lenguaje natural no siempre se ha hecho con Machine Learning. Hace unos 8 o 10 años se hacía a base de reglas. Era un software que estaba basado en reglas lingüísticas automatizadas, o sea que los lingüistas observaban el corpus, veían qué problemas podía haber, formulaban las reglas y la gente de desarrollo de software se dedicaba a automatizarlas. Pero en la década de los 2010, al aparecer la técnica de vectorización de word embeddings, que os va a contar Ainhoa, pues surgió el amor entre el PLN y el Machine Learning. ¿Y qué es un corpus? Por si alguien en este punto no se está enterando de nada, o por si a alguien todo esto le suena a procesiones o a fiestas de Toledo o algo así, pues un corpus es un conjunto de textos. Y sirve como base para cualquier análisis lingüístico, que puede ser un proyecto comercial o un proyecto de investigación.
Es el punto de partida de cualquier proyecto de lenguaje natural. Si vas a hacer procesamiento de lenguaje natural es porque tienes lenguaje que analizar y, por tanto, tienes un corpus. Es lo que en estadística llamarían muestra, y la recopilación del corpus, el diseño del corpus, es lo que llamaríamos el muestreo. ¿Cómo tiene que ser el corpus? Pues tiene que tener 4 propiedades. Tiene que ser completo, porque tiene que contener todos los fenómenos que son objeto de estudio. Tiene que ser representativo, porque tiene que ser un reflejo fiel de estos fenómenos en el lenguaje del mundo real. Tiene que ser aleatorio, para asegurar que la elección de los textos no está condicionada ni a favor ni en contra de la investigación. Y tiene que ser equilibrado, porque los distintos fenómenos del lenguaje que vayamos a estudiar tienen que estar representados en cantidad similar o por lo menos suficiente en todos los casos. Hay que tener en cuenta la procedencia del corpus y hay que tener en cuenta su tipo. Un posible ejemplo es que quisiéramos hacer un estudio sobre el uso de los adjetivos en español, en el español actual, y quisiéramos sacarlo de Twitter. Ahora casi siempre estas cosas se hacen con Twitter, porque se confía mucho en que es un lenguaje espontáneo, en que es un lenguaje informal. Se le da mucho valor, ¿no? Pero hay otra fuente que históricamente se ha usado también mucho para los corpus, que es la prensa. Pues en Twitter, por ejemplo, tendríamos que decidir cuántos tweets queremos, de qué fechas los queremos, si queremos preseleccionar o filtrar por idioma, en este caso español, o por país, España o países de Latinoamérica también. Y estas son decisiones que hay que tomar al principio del proyecto y que lo condicionan al 100%. Entonces merece la pena pararse un poco a pensarlo. Por ejemplo, imaginemos que, como queremos estudiar los adjetivos, pues cogemos un corpus que solo tiene adjetivos, preseleccionamos por textos que solo tienen adjetivos. Pues esto sería un error, porque la ausencia del fenómeno también es información y nos estaríamos perdiendo un dato tan importante como puede ser la distribución. ¿En qué medida o con qué frecuencia se utilizan adjetivos en español en Twitter? Vale. Pues, ¿cuáles son los corpus básicos en español? Los corpus de referencia. Pues tenemos fundamentalmente 3, que son los de la Real Academia. El CREA está formado por textos literarios y periodísticos porque forma parte de un tiempo en el que no había redes sociales, o apenas había, que es entre 1975 y 2004. Ha entrado este año en su versión 3.2 y tiene más de 160 millones de formas. La RAE a veces nos da las formas y a veces nos da el número de textos. Va cambiando un poco. Luego está el CORDE, que es el corpus histórico. Tiene 250 millones de textos de entre el año 1250 y 1974. Ahí coge el relevo el CREA, ¿no? Después. Y luego está el Corpus 21, que este año entra en su versión 094, es más nuevo, tiene 327.000 documentos, tiene textos contemporáneos de entre el año 2000 y el año 2016, en este caso se solapa un poco con el CREA, y contiene textos de España, América, Filipinas y Guinea Ecuatorial. Es el más completo de los 3. Este es el banco de datos del fichero general de la RAE y es una foto que me gusta poner porque nos da una idea, por un lado, de cómo eran las cosas, cómo se trabajaba en lingüística de manera masiva antes de la digitalización y, por otro lado, de la magnitud de los ficheros de la RAE en cuanto a palabras y en cuanto a documentos. Entonces, para lo que a nosotros nos interesa, ¿en qué estado se encuentran estos corpus? Pues tanto el CREA como el CORDE, como el Corpus 21, están completamente digitalizados desde hace ya muchos años y están disponibles para búsqueda y consulta al máximo. El Corpus, del tipo de búsquedas que puedes hacer y de cómo te muestra la estadística de resultados. Yo aquí lo que he buscado, según el ejemplo que teníamos antes, he buscado por clase de palabra, adjetivo. Aquí, solamente he llenado este campo. ¿De dónde podemos sacar un corpus cuando necesitamos una cantidad importante de texto en español? Pues hay una opción que se utiliza mucho, de hace ya muchos años, que es Twitter. Twitter se ha considerado durante mucho tiempo, con mayor o menor acierto, un reflejo directo del habla de la gente, incluso de las ideas de la gente, de la conversación general de la calle, ¿no? Y porque es verdad que tiene una cosa muy buena y es que es espontáneo, es informal, es libre y es masivo. Entonces, eso es muy, muy atractivo para el análisis, para el branding, para los estudios de reputación, para un montón de cosas. Y a diferencia, además de Facebook, de Instagram o de LinkedIn, de otras redes sociales, ha permitido históricamente el acceso a los datos. Por un lado, de manera gratuita, muy, muy limitada, a través de la API pública, y por otro lado, con un sistema de pago, de negocio, en el que tienes derecho a tanta cantidad de datos según tu tarifa, que esto, claro, te sale a cuenta cuando tienes un negocio que depende directamente de los datos de Twitter.
La API pública la miré el otro día y me pareció ver que habían cambiado los límites porque antes te dejaban acceder como el 1% de la conversación, ¿no? Si tú buscabas una keyword o un hashtag, pues el 1% de toda esa conversación. Pero ahora pone que son 900 tweets cada 15 minutos. En cualquier caso, siempre va a haber un límite, pero es una buena opción para conseguir texto y, sobre todo, discurso libre, ¿no? Mucho más libre que el lenguaje, por ejemplo, de la prensa. Entonces, las fuentes habituales de este tipo de corpus, pues son eso, páginas web que están tal cual, ¿no? Las coge el crawler tal cual y a la saca. Wikipedia, a la saca también. Páginas de libros digitalizados. Entonces, ¿qué cosas te sobran? Pues te sobra, por ejemplo, textos en otros idiomas o en otros alfabetos. Te sobran URLs también, te sobra código fuente, que se cuela mucho. Palabras, categoría gramatical unknown, quiere decir palabras de las que los parsers no reconocen la categoría gramatical, puede ser porque no existe o porque está mal escrito, que no existe la palabra, quiero decir, o que está mal escrita. Trozos de texto en los que solo aparecen números o símbolos. Y en general todo el lenguaje mal formado del que no te interesa que tu modelo aprenda. Entonces, esta limpieza se puede hacer de dos maneras. O bien identificas, aquí, con las reglas, identificas qué quieres limpiar y estableces una serie de reglas, que pueden ser tan simples como expresiones regulares, y las automatizas para limpiar el corpus, lo ejecutas sobre el corpus. Puedes hacer esto o bien puedes utilizar la propia mecánica del Machine Learning que estamos viendo aquí y crearte un modelo limpiador. Pero ojo, porque para crear este modelo limpiador también vas a necesitar trabajo manual. Vas a tener que darle al modelo una muestra bastante grande de textos válidos y de textos no válidos para que después aprenda lo que quieres y sea capaz de discriminar. Cuando de una u otra manera llegamos al corpus limpio, ya estamos listos para el siguiente paso. Entonces, ¿qué es un corpus anotado? Llamamos corpus anotado a aquel corpus sobre el que un anotador humano ha realizado una clasificación o etiquetado preciso y exhaustivo. Nunca se modifican los textos originales, solo se enriquecen, o sea que solamente se añaden etiquetas sobre el texto. Las etiquetas pueden ser muchas cosas, pueden ser etiquetas de categoría gramatical, de morfología, esto es un nombre común femenino singular, esto es un adjetivo relacional, esto es un adverbio. Pues estas irían a nivel de token. Pueden ser etiquetas de entidades. Esto es una persona, esto es una organización, esto es un lugar. En el ejemplo que poníamos al principio de nuestro corpus de adjetivos, pues pensad que decidimos que queremos distinguir entre adjetivos calificativos y adjetivos relacionales. Los adjetivos calificativos son como, por ejemplo, maravilloso o nefasto, y los adjetivos relacionales son los adjetivos como dental, por ejemplo. En clínica dental, ese adjetivo pues no está calificando, sino que está expresando una relación. Bien, eso era. ¿Qué les pareció? ¿Se entendió alguna duda? ¿Se entiende por qué lo mencioné? ¿Por qué ponemos este video aquí? ¿Qué es lo que nos Entonces, mi aporta? parte tiene que ver. Se quedaron dormidos. ¿Están, chiquillas, chiquillos? Sí, Sí. Ya, está, ya, ya. está un poco complejo, pero creo que se entiende un poco. Sí, ya lo van a mirar de nuevo y lo van a entender. Miren, es que, y lo vamos a revisar después. Lo que me interesa de acá ver, lo que nos presenta esta lingüista, es que los corpus lingüísticos son una muestra que nos permite estudiar la lengua. O sea, no podemos estudiar la lengua real si no ubicamos corpus lingüístico. Y acá ella justifica, sí, está un poco complejo, pero ella, porque es la primera vez que lo ven, pero ella justifica el hecho de ocupar Twitter. La charla de ella está más orientada a la lengua, al lenguaje computacional, entonces tiene algunos conceptos ahí que no son habituales, pero básicamente ya habla de la justificación del corpus, de cómo escoger ese corpus, de qué cosas uno le puede pedir al corpus o no. Por ejemplo, en un momento dijo que si uno quería estudiar los adjetivos, no iba a seleccionar un corpus solamente de adjetivos. Es como que nosotros dijéramos, ya, seleccionemos, a ver, palabras nuevas, ojalá que sean todos los adjetivos, seleccionamos todos los adjetivos de tweets para poder estudiar significados nuevos. Cometemos un error porque el significado puede estar en cualquier parte y además perdemos frecuencias de uso y distribuciones también.
Ya, no vamos a trabajar, no vamos a meternos tanto en distribuciones, pero sí vamos a entender que hay cierta frecuencia de uso de ciertas palabras, ciertos significados, que es lo que nos va a arrojar ya el corpus. El corpus anotado es un procedimiento que uno hace cuando etiqueta los corpus, lo etiqueta, que eso va a ser parte del análisis para la tercera nota. Así que no se asusten. Ahora lo que nos interesa es tener un corpus. Ya, pero la misión era que nosotros pudiéramos hoy día tener este big picture, y por eso preferí grabarlo, porque después alguien lo puede mirar en algún punto en particular. Otra cosa es el software, que nos ayuda harto. Si bien es cierto, en este proyecto yo no voy a exigir obligatoriamente que trabajen con software, es súper importante familiarizarse con ello. Me decían que con Anconk habían trabajado, en alguna oportunidad lo conocían esto, ¿cierto? Anconk, de la hormiguita. ¿Sí o Sí, no? ¿Sí? Ya. El Anconk es uno de los software libres, gratuitos, más eficientes, porque lo que hace es entregarnos la posibilidad de un corpus, subir ese corpus. Por ejemplo, el Word que ustedes tienen lo pueden subir a esta aplicación que la tienen descargada en el computador y pueden procesarlo de acuerdo a distintas maneras. Eso es súper interesante, poder clasificarlo. De hecho, clasificar de una lengua a otra también, cómo funciona un corpus en una lengua y en otra, también son aplicaciones que uno puede ver en lingüística aplicada a la traducción, por ejemplo. Este es el más, yo diría, más fácil de acceder, hay muchos tutoriales y directamente desde la página de su creador. El otro es Freelink, que apareció mencionado por la lingüista española. Es más difícil, es más complejo, ¿no? Yo no lo recomendaría para una primera oportunidad. Y el otro que yo ocupo, que lo he aprendido a manejar, es el Langsbox Corpora, de un ingleses que también funciona de manera muy similar a Anconk, es la misma lógica, ¿ya? Hasta ahí la explicación del trabajo. Pregunta ahora, en este momento. Vamos a terminar acá, no vamos a seguir adelante para que no se cansen. Solamente quiero que tengan esta información, si es que hay algo que quieran preguntarme ahora. Lo que voy a dejarles enviado es la explicación inicial de los diccionarios, ¿ya? De las entradas de los diccionarios y todo eso. Si quieren lo podemos conversar ya la próxima sesión. Eh, Aquí nos vamos a entrar en la definición de diferencia entre diccionario y enciclopedia, ¿ya? Eh, Chiquillas, cuando uno habla del diccionario, ¿cuál será la información gramatical que aparece aquí, en este cuadro que está arriba? De verde, deber, roble, rociar. ¿Cuál es la información netamente gramatical? Solo para chequear. ¿será lo que dice, por ejemplo, en verde adjetivo? Exacto. Adjetivo, TR, verbo transitivo, M, sustantivo masculino, TR, verbo transitivo. Lo semántico es todo el resto, lo que está hacia la derecha. ¿Ya? Entonces, una de las formas de aplicar esto es que buscar en alguna noticia 4 lexemas y buscarlo y redactar definiciones y, intuitivamente para practicar y luego también cotejarlo con el RAE. ¿Ya? El diccionario versus la enciclopedia, les voy a dejar las definiciones acá. ¿Ya? Básicamente funcionan en que la enciclopedia es una obra que es un conjunto que permite, que la idea es incluir todos los tipos de definiciones de conocimiento humano que existe por distintas parcelas del conocimiento, incluirlas alfabéticamente. Es por eso que estábamos todos chicos en el colegio, en la etapa escolar, nos pedían hacer un trabajo de ciencia, lo que fuese, y uno iba a la enciclopedia a buscar conocimiento, fuese de historia, de ciencia, lo que sea. En cambio, el diccionario no le interesa ese trabajo, el diccionario le interesa recoger todo lo que está, el habla, digamos, el habla y recoger los significados que tienen los hablantes en su mente. Por ende, no es un diccionario que esté instalado desde la perfección de la ciencia, sino que lo que quiere hacer es que con un método científico recoger estos significados y ponerlos ahí para que compartirlos con toda la comunidad hablante. De tal manera que hoy día el diccionario de la lengua española, de la Real Academia Española, tiene que tener marcas donde establezca que hay algunas palabras que se usan o significados que se usan en Uruguay, en Argentina, en Colombia, en Chile, indistintamente. Esa es la gracia.
No importa que el significado no sea preciso desde el punto de vista científico. ¿Ya? Eso fundamentalmente es la diferencia. Y hay tipos de diccionarios que son visuales, como este que está acá, en que semánticamente nos hablan mucho más de las relaciones a nivel como neuronal de un significado en particular con otras redes. Esto es netamente un trabajo más de campo semántico. El diccionario, esto nada más que para introducirlos a este mundo del diccionario, ustedes ya trabajan con diccionarios desde la escuela. A nosotros nos va a ser de mucha utilidad buscar una entrada al diccionario, revisar las definiciones. Por ejemplo, acá la primera definición tiene un carácter mucho más denotativo, trotar, dicho de un caballo, ir al trote, hasta definiciones más coloquiales, más connotativas, como coloquial dicho de una persona que anda con mucha, o andar mucho con celeridad. ¿Ya? Cuando uno dice, oye, este cabro anda como un caballo, anda trotando como un caballo, o anda trotando todo el día, es porque, claro, estamos diciendo que anda con mucha celeridad, con mucha velocidad. Y ahí están las marcas correspondientes, ¿se fijan? Tenemos 5 tipos de marcas en los diccionarios. La primera, la información gramatical, por ejemplo, adjetivos, sustantivos, verbos, etc. Niveles de lengua, culto, vulgar, vulgar entendido como inculto, del vulgo. Registros de habla, por ejemplo, el coloquial, cuando es relajado. Marcas técnicas, por ejemplo, sea astronomía, filosofía, geometría lingüística. Marcas geográficas, por ejemplo, español de América, Argentina, Bolivia. Y marcas cronológicas cuando es poco uso, desuso, antiguo, etc. Poco uso y desuso. Bueno, poco uso quiere decir que efectivamente las personas, en algunas lenguas funcionales aparece, pero en otras no. Desuso porque el significado tiene un carácter peyorativo, que no se ocupa ya. ¿Ah? Y antiguo es porque ya efectivamente no se usa. Algo así como cuando la abuelita dice, nieto, anda a comprarme unos remedios a la botica. Botica es como se decía antes a la farmacia, hace muchos años. Entonces es algo que es antiguo, que es muy generacional. Bien, eso es todo, la introducción. Más bien quería mostrarles la diferencia entre enciclopedia y diccionario y mostrarles cuáles son los pasos que tienen que seguir para efectos de la evaluación número 2, que es la presentación del trabajo de la próxima semana. Vuelvo a insistir que si necesitan algo más, que alguna duda, algo, me preguntan el lunes, y si no alcanzan el lunes me preguntan durante la semana a través de los correos. Ese es lo que ustedes tienen que entregar. Por lo tanto, la tarea que tienen que realizar desde ahora ya es empezar a investigar en Twitter acerca de hilos de conversación, a través de hashtag, a través de, si hay otra red social en la que quieren trabajar, porque vieron algo que les llamó la atención, revíselo también, este es el momento. Y una vez que seleccionen esto, lean los 2 artículos correspondientes, ¿ya? El 5 y el 6, de tal forma de poder entregar los criterios de selección de todas las interacciones conversacionales y también de la red social que han seleccionado, ¿ya? Previamente con la formulación de una lengua funcional. ¿Ya? Eso sería todo. ¿Alguna pregunta, comentario final? ¿No? ¿Sí? ¿No? Están en modo Zoom, o sea, en silencio. No, profe, no, por lo menos Ya, no te preguntas. bien. Ya, corto acá, dejamos hasta aquí y nos vemos el lunes en la otra clase y cualquier cosa estamos conversando, ¿ya? Yo les voy a mandar por correo el link de esto, ¿ya? Así es que Ya. nos vemos, que estén muy bien. Chao. Gracias, Buen fin de profe, semana. muy bien. Chao, profe, Chao, chao. gracias. De nada, chao.